Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. ...15 de junio de 1215... un prado pantanoso a orillas del río Támesis llamado Runnymede. No es el escenario de una gran batalla, pero la tensión es mayor que en cualquier asedio. A un lado, los varones de Inglaterra, armados hasta los dientes, con el rostro endurecido por años de abusos. Al otro, un hombre de baja estatura, mirada paranoica y manos inquietas. El rey. Pero ese rey no está allí por voluntad propia, está acorralado. Ha perdido Londres, ha perdido sus tierras en Francia y ha perdido el respeto de Dios y de los hombres. Ante él, un pergamino escrito en latín apretado. Es la Carta Magna. Cuando estampa su sello real, no lo hace como un reformador, sino como un prisionero de sus propios errores. Es el primer rey de la historia obligado a aceptar que su voluntad no es ley. Hoy vamos a viajar a una época de castillos, traiciones y un imperio que se desmoronaba. Olvidad al villano de caricatura de Robin Hood. Vamos a conocer al hombre real, a Juan I de Inglaterra. Un rey que heredó un imperio y terminó firmando el documento que cambiaría la historia de la democracia no por convicción, sino por pura supervivencia. Esta es la historia de Juan sin tierra. Para entender a ese Juan sin tierra, primero hay que mirar el mapa. A finales del siglo XII, Inglaterra no era una isla aislada, era el corazón de un imperio continental que hoy nos parecería casi imposible. Su padre, Enrique II, no hablaba inglés, hablaba francés y latín, y sus dominios eran un puzzle de tierras unidas por sangre y matrimonio. Imaginad desembarcar en el norte de Inglaterra y cabalgar hacia el sur. Cruzaríais el Canal de la Mancha y seguiríais cabalgando por Normandía. Cruzaríais el Loira hacia Anjou, bajaríais por las ricas tierras de Maine y Touraine y finalmente atravesaríais los viñedos infinitos de Aquitania hasta llegar a los Pirineos. Todo eso que os acabo de describir pertenecía a un solo hombre. Este imperio era una anomalía. Los Plantagenet, que ya hemos hablado alguna vez en este podcast, eran más poderosos que el propio rey de Francia, que apenas controlaba una pequeña zona alrededor de París. Pero había una trampa legal que atormentaría a Juan toda su vida. En Inglaterra eran reyes, pero en Francia eran vasallos. Eran los dueños de la casa, pero legalmente debían alquiler de lealtad, por decirlo así, a un soberano francés que los odiaba. Esa tensión constante fue el caldo de cultivo de siglos de guerras. Los Plantagenet no eran una familia normal. Se les conocía como la estirpe del diablo. Existía una leyenda negra que decía que eran descendientes de la mismísima Melusina, o un espíritu de agua con cola de serpiente. El propio Ricardo Corazón de León solía decir con orgullo: de los diablos venimos y a los diablos vamos. Era una corte de traición. Enrique II y Leonor de Aquitania tuvieron 4 hijos varones que llegaron a adultos. Enrique, el rey joven, Ricardo, Godofredo y finalmente Juan.
Los hermanos mayores pasaron sus vidas rebelándose contra su padre, financiados a menudo por su propia madre, Leonor. Fue una familia definida por la guerra civil doméstica. Juan nace en la Navidad de 1166 en Oxford. Para entonces su padre ya ha repartido el imperio como quien reparte una tarta. A Enrique le toca Inglaterra y Normandía, a Ricardo Aquitania, a Godofredo Bretaña, y cuando Juan abre los ojos al mundo, el plato de esa tarta está vacío. Enrique II, quizás en un momento de humor negro frente a sus otros hijos codiciosos, se refiere a él como Jean sans terre, es decir, Juan sin tierra. Mientras sus hermanos son entrenados en los campos de batalla de Francia, Juan crecerá en los pasillos de los palacios. Es el favorito de su padre, precisamente porque no tiene tierras por las que rebelarse. Todavía. Esa falta de herencia marcará su carácter. Juan desarrolló una astucia burocrática que sus hermanos guerreros despreciaban. Aprendió que si no tenía tierras por derecho, tendría que conseguirlas por manipulación. Juan se convirtió en un experto en leyes, en impuestos y en el juego de espías, mientras Ricardo, corazón de león, se ganaba el respeto con la espada. Juan se ganaba el odio con la pluma y el secreto. Imaginad la infancia de Juan. Ve a su madre, Leonor, ser encarcelada por su padre tras una rebelión fallida. Ve a su hermano mayor, Enrique, morir de disentería tras intentar derrocar al viejo rey. Juan aprende temprano que el poder es una silla con cuchillos. Enrique II intentó compensar a Juan dándole el señorío de Irlanda cuando solo tenía 18 años. Fue un desastre absoluto. Juan se burló de los jefes irlandeses, literalmente se rió de sus barbas largas, malgastó el dinero y tuvo que huir de vuelta a Inglaterra tras 8 meses de caos. Aquí vemos al primer Juan real, alguien con una incapacidad patológica para empatizar con sus súbditos, alguien que siempre se sentía superior pero que fallaba al ejecutar su autoridad. Juan pasó su juventud esperando a que sus hermanos murieran o cayeran en desgracia. Y mientras esperaba, la sombra de su hermano Ricardo, el guerrero perfecto, el león, se hacía cada vez más y más larga. Juan sabía que cuando llegara su turno no sería juzgado por quien era, sino por cuánto se parecía al mito de su hermano. Y Juan, el niño que nació sin tierra, no tenía intención de seguir las reglas de la caballería. Para entender el ascenso de Juan hay que entender la caída de su hermano, Ricardo, corazón de león. Ricardo era el sol alrededor del cual giraba el imperio. En 1199, Ricardo está en Lemosín, en Francia, asediando el pequeño castillo de Chalus-Sabrol. No es una gran batalla épica, es una disputa por un tesoro de oro que un campesino supuestamente había desenterrado. Una tarde, mientras caminaba por las trincheras sin su armadura completa, una flecha, disparada por una ballesta, le alcanza el hombro. La herida no es mortal, pero la medicina del siglo XII sí lo era. La gangrena se extiende. En su lecho de muerte, Ricardo, en un último acto de caballerosidad, perdona al ballestero que lo hirió. Pero en cuanto el león cierra los ojos, el mundo cambia para Juan. Ricardo muere sin hijos legítimos y el inmenso imperio angevino se queda huérfano.
Juan no perdió ni un segundo. Mientras el cuerpo de su hermano aún estaba caliente, corrió a apoderarse del tesoro real en Chinon. Pero el trono no le pertenecía por derecho automático. En el sistema feudal había otro candidato, su sobrino Arturo de Bretaña, de solo 12 años, que era hijo del hermano también fallecido de Juan, Godofredo. Aquí es donde vemos la verdadera naturaleza de Juan sin tierra. No era un guerrero, era un animal político. Se movió rápido para ser coronado en Westminster, pero sabía que mientras Arturo viviera, su corona tendría una importante grieta. El rey de Francia, Felipe Augusto, vio en el joven Arturo la herramienta perfecta para despedazar el imperio de Juan, apoyando las pretensiones del niño para debilitar al nuevo rey inglés. La guerra entre tío y sobrino estalló, era inevitable. En un momento de brillantez táctica inusual, Juan logró capturar a Arturo en 1202, mientras el joven intentaba asediar a su propia abuela, Leonor de Aquitania, en el castillo de Mirabeau. Juan tenía el niño, tenía el triunfo en la palma de las manos, pero aquí la paranoia de Juan superó a su inteligencia política. Arturo fue encarcelado en el castillo de Rouen. Los varones esperaban que Juan lo usara como moneda de cambio, pero Juan quería una solución definitiva. En la Pascua del año 1203, según las crónicas más fiables de la época, ocurrió lo impensable. Juan, en un estado de embriaguez y furia ciega, entró en la celda de su sobrino. Se dice que el propio Juan apuñaló al joven Arturo y para ocultar ese crimen ató el cadáver a una piedra pesada y lo arrojó a las aguas oscuras del río Sena. Durante meses Juan fingió que el niño seguía vivo, pero el silencio terminó por confirmar la atrocidad. Matar a un enemigo en batalla era una cosa. Asesinar a un niño de tu propia sangre en una celda era un pecado imperdonable que rompió el código de caballería. El asesinato de Arturo sin duda fue el error estratégico más grande de la vida de Juan sin tierra. No solo le dio al rey de Francia la excusa moral para confiscar sus tierras, sino que hizo que sus propios varones en Normandía y Anjou dejaran de confiar en él. Porque, ¿quién querría servir a un rey que asesina a sus propios sobrinos en la oscuridad de una prisión? Juan empezó a ver enemigos en cada esquina. Su respuesta no fue la diplomacia, sino la crueldad. Empezó a castigar a las familias de los nobles que sospechaba que apoyaban a Arturo. La leyenda negra de Juan no nació de la nada. Nació en esa celda de Rouen y en los gritos de un niño desaparecido. A partir de aquí Juan ya no luchaba por la gloria de los Plantagenet, luchaba por su propia supervivencia contra un mundo que empezaba a verlo como un monstruo. Si el asesinato de Arturo fue el error moral de Juan sin tierra, la pérdida de Normandía fue su suicidio político. Normandía no era una provincia más, era la joya de la corona, la tierra de Guillermo el Conquistador. Felipe Augusto de Francia, aprovechando el asco atroz que la nobleza sentía por Juan tras el crimen de Arturo, lanzó su ofensiva total. Juan se encerró en el impresionante Château Gallier, la fortaleza inexpugnable que su hermano Ricardo había construido sobre el río Sena. Pero donde Ricardo habría luchado en los muros, Juan dudó. En el año 1204 la fortaleza cayó, y con ella Normandía, Anjou y Maine se perdieron en cuestión de meses. El imperio que sus padres tardaron décadas en construir se desvaneció como el humo. Juan huyó a Inglaterra con un nuevo mote que los nobles susurraban en sus espaldas: Swordsword, espada blanda. Su hombría y su capacidad de mando estaban en entredicho.
Imaginaos una Inglaterra donde no se escuchan campanas. En el año 1207, Juan se enzarza en una pelea de egos, no se puede calificar de otra manera, con el hombre más poderoso de Europa, el Papa Inocencio III. El motivo, bueno, era el nombramiento del arzobispo de Canterbury. Juan quería poner a su hombre. El Papa nombró por su lado a Stephen Langton. Juan, en un ataque de soberbia, prohibió la entrada a Langton y confiscó todas las tierras de la iglesia. La respuesta del Papa fue el interdicto. Durante 6 largos años, Inglaterra fue borrada del mapa espiritual. Se prohibieron los bautizos, las bodas y, lo más terrorífico para la mente medieval, los entierros en tierra sagrada. Los cuerpos de los padres y abuelos de los campesinos eran enterrados en zanjas a los lados de los caminos como si fueran animales. Juan ni se inmutó. De hecho, se hizo inmensamente rico confiscando los ingresos de las iglesias vacías. Para sus súbditos, sin embargo, el rey ya no solo era un asesino y un perdedor, era un hombre que les estaba cerrando las puertas del cielo. Juan sabía que para recuperar Normandía necesitaba un ejército mercenario masivo, y eso costaba una fortuna que no tenía. Así que convirtió a Inglaterra en una vaca a la que ordeñó hasta que salió sangre. Resucitó impuestos olvidados como el escudaje, dinero, por ejemplo, que los nobles pagaban para evitar el servicio militar. Pero si antes se cobraba una vez cada pocos años, Juan lo cobraba casi anualmente y a tasas demasiado abusivas. Pero su crueldad fue más allá de los números. Juan perfeccionó el uso de los rehenes. Obligaba a los varones a entregarle a sus hijos primogénitos como garantía de lealtad y pago de impuestos. Si un noble dudaba, el niño sufría. Hay crónicas atroces, como la de la familia de William de Bros, donde Juan dejó morir de hambre en una mazmorra a la esposa y al hijo del noble porque éste no pudo pagar una deuda. Este era el nivel de terror cotidiano en la corte de Juan sin tierra. En el año 1214, Juan hace su gran apuesta. Logra formar una coalición internacional con el emperador de Alemania y el conde de Flandes para aplastar a Francia. Es ahora o nunca. Envía todo el dinero que ha robado la iglesia y extorsionado a sus varones para esta campaña. Pero en la batalla de Bouvon, el ejército de la coalición es aniquilado por los franceses. Juan ni siquiera estaba en el campo de batalla principal, estaba en el sur, fracasando en sus propios movimientos. Cuando la noticia llega a Inglaterra, el país estalla. Juan ha gastado hasta el último penique del reino, ha torturado a la nobleza y ha enfurecido a la iglesia. ¿Y para qué? Para volver a casa con las manos vacías. Al desembarcar en Inglaterra, Juan sin tierra no se encuentra con un comité de bienvenida, sino con un grupo de varones que ya no tienen miedo, porque ya no tienen nada que perder. Las espadas se desenvainan, y el camino hacia la Carta Magna ha comenzado. Como os decía, tras el desastre de Bouvin, Juan regresa a Inglaterra en octubre de 1214. Y no solo vuelve derrotado, sino que encima tiene la, audacia o las santas narices de pedir más dinero para compensar las pérdidas. Pero algo ha cambiado. Los varones, por ejemplo, liderados por figuras como Robert Fitzwater, quien se hacía llamar mariscal del ejército de Dios, por cierto, ya no se limitan a quejarse. Se reúnen en secreto a la abadía de Bury St. Edmunds. Allí, sobre el altar, juran que si Juan no restaura las antiguas libertades y deja de abusar de su poder, le declararán la guerra. Juan, intentando ganar tiempo, se toma la cruz de las cruzadas.
lo que le daba protección legal de la Iglesia, pero es demasiado tarde. En mayo de 1215, los rebeldes toman Londres. El rey se queda encerrado en el castillo de Windsor, mirando por la ventana cómo el país se le escapa de las manos. Juan no tiene ejército para recuperar Londres y se ve obligado a negociar. El lugar elegido es Runnymede. Es un terreno neutral, un prado inundable a orillas del Támesis. ¿Pero por qué allí? Bueno, pues porque el barro impedía que cualquier bando pudiera cargar con caballería por sorpresa. Bueno, Juan es que no la tenía. Imagina la escena. El rey llega desde Windsor con una escolta mínima. Los varones, por su lado, llegan desde su campamento armados hasta los dientes. No hay abrazos, solo miradas de odio. El mediador es Stephen Langton, sí, el arzobispo de Canterbury, el hombre que Juan tanto había odiado. Langton trae consigo un borrador, los artículos de los varones. Lo que Juan firma el 15 de junio de 1215 no es una declaración de paz, es una capitulación. En la Carta Magna, Juan tiene que aceptar cláusulas que limitan su divinidad. Por ejemplo, en la cláusula 39, el nacimiento del habeas corpus. El rey ya no puede decir eso de ese varón me molesta, tiradlo a la torre. No, ahora hace falta un juicio legal. En la cláusula 12 el rey, por ejemplo, no puede imponer impuestos, esos escudajes de los que hablábamos antes, sin el consentimiento común del reino. Este es el origen de lo que hoy conocemos como el Parlamento. En la cláusula 61, quizás la más humillante para Juan sin tierra, la cláusula de seguridad. Se creaba un consejo de 25 varones con el poder de vigilar al rey y si éste incumplía la carta, los varones tenían el derecho legal de confiscar los castillos y tierras del propio monarca. Se le daba a los súbditos, ojo, el derecho legal a rebelarse. Juan pone su sello real, sonríe para la galería, pero sus cronistas cuentan que al llegar a sus aposentos en Windsor se revolcaba por el suelo de la rabia, mordiendo pajas y palos y maldiciendo a los varones y a su propio destino. La Carta Magna duró apenas 10 semanas como tratado de paz. Juan, que era un maestro de la trampa legal, escribió inmediatamente al Papa Inocencio III. Le dijo que la carta era una afrenta a la autoridad de la Iglesia y que lo habían obligado a firmar bajo amenaza de muerte. El Papa, que ahora veía a Juan como un vasallo útil, emitió una bula papal anulando la carta para siempre, calificándola de vil e infame. Los varones, sintiéndose traicionados por segunda vez, hicieron algo impensable. Ofrecieron la corona de Inglaterra al príncipe Luis de Francia, el hijo del mayor enemigo de Juan. La guerra civil estalla con una ferocidad nunca vista hasta entonces. Castillos asediados, mercenarios extranjeros arrasando los campos y un rey que quema sus propios pueblos para que los rebeldes no encuentren refugio. La Carta Magna parece haber muerto al nacer, convertida en un pedazo de pergamino inútil en medio de una nación que se desangra. Lo que nadie sabía entonces es que ese pergamino iba a sobrevivir a Juan, a los varones y al propio tiempo. Nos vamos a octubre del año 1216. Juan está en plena campaña contra los varones y los invasores franceses. No es el hombre que conocimos al principio. Está enfermo, agotado y se mueve de castillo en castillo como un animal acosado.
En su ida por la costa este de Inglaterra, decide tomar un atajo peligroso a través de The Wash, una vasta bahía de marismas y arenas movedizas que queda expuesta cuando baja la marea. Fue el último gran error de su vida, literalmente. El convoy real, cargado con el equipaje personal del monarca, calculó mal la velocidad del mar. Mientras Juan observaba desde la orilla segura, la marea del Mar del Norte regresó con una violencia inusitada. El agua y el lodo se tragaron sus carros de suministros. Allí, en el fondo del estuario, desapareció el tesoro acumulado de la dinastía Plantagenet. Carros llenos de oro, las joyas de la corona inglesa y las reliquias más sagradas de sus antepasados. Juan perdió en una tarde lo que había pasado años robando a su pueblo. Se quedó, una vez más, y de forma literal, sin tierra. Destrozado por la pérdida y consumido por la fiebre, Juan llegó al castillo de Newark. Su cuerpo no pudo más. La disentería, esa enfermedad de los ejércitos que despoja de toda dignidad, lo estaba matando. Las crónicas dicen que su última cena fue un atracón desesperado de melocotones frescos y sidra, una combinación que solo aceleró su agonía. El 19 de octubre de 1216, mientras una tormenta rugía fuera de los muros, Juan I de Inglaterra, Juan sin tierra, moría a los 49 años. No hubo un duelo nacional. Dejó un reino invadido, un hijo de 9 años, el futuro Enrique III, como heredero, y una nación fracturada. Sus sirvientes, en último gesto de desprecio, saquearon sus aposentos antes de que su cuerpo estuviera frío, dejándolo casi desnudo en su lecho de muerte. Es aquí donde nace el mito. La historia, como sabéis, la escriben los vencedores, pero en la Edad Media la escribían los monjes. Y los monjes odiaban a Juan sin tierra. El cronista Mateo de París grabó en piedra su reputación para los siglos venideros con una frase lapidaria: el infierno mismo se siente sucio con la presencia de Juan. Se le acusó de todo: de ser un ateo que bromeaba sobre la resurrección, de ser un cobarde que huía de las batallas y de ser un sádico que disfrutaba con el sufrimiento de sus rehenes. Esta imagen se filtró en la cultura popular, convirtiéndolo, por ejemplo, en el villano de capa y espada de las leyendas de Robin Hood e Ivanhoe. Para el mundo, Juan era simplemente el rey malo que robaba a los pobres y oprimía a los justos. Pero si nos alejamos de la caricatura y miramos el cuadro completo, la realidad es más irónica. Juan fue un hombre profundamente defectuoso, sí, no lo voy a negar, un paranoico, un asesino de sobrinos y un administrador despiadado. Pero fue precisamente su fracaso absoluto lo que permitió que Inglaterra sobreviviera como nación. Os explico. Si Juan hubiera sido un rey glorioso y amado, como su hermano Ricardo, los varones jamás habrían tenido la fuerza ni la razón para obligarle a firmar esa Carta Magna. Necesitábamos a un tirano para darnos cuenta de que nadie debe estar por encima de la ley, que solo apliquen los eméritos. La Carta Magna fue reeditada por su hijo para calmar los ánimos y con el tiempo se convirtió, por ejemplo, en la base de la Constitución de Estados Unidos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de nuestras democracias actuales. Juan sin tierra murió perdiéndolo todo: sus tierras, su tesoro y su honor, pero en el vacío que dejó su incompetencia creció algo que él habría odiado: la idea de que el poder real tiene límites. Al final, el peor rey de Inglaterra acabó siendo, sin quererlo, el arquitecto de nuestra libertad. Si te ha gustado este episodio de Fuera de Plano, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro.
Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.